Ok, pues muy buenos días, queridos amigos que nos acompañan. Shabbat Shalom. Eh, a todos los que nos van a acompañar el día de hoy, en este segundo día de reposo de nuestra fiesta de panes sin levadura. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a tener un estudio temático relacionado con la gratitud. Quienes tuvimos la oportunidad de celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pesaj y panes sin levadura, eh, y después de haber tenido los estudios que nos hicieron comprender un poquito más acerca de la fiesta, eh, pudimos comprender perfectamente. ¿Estás en Zoom? Sí. Sí, ya estamos en Zoom. Me están preguntando si ya estamos en Zoom. Dice aquí que no. Sí, sí, ya estamos conectados. Para los que nos están preguntando, ya estamos conectados en Facebook y en Zoom también. Así es de que por ahí compartí el link. Ya. No sé si me pueden hacer el favor de compartirlo porque lo compartí antier. Entonces, probablemente algunos todavía no tengan el link. Pero bueno, les comentaba que quienes tuvimos la oportunidad de celebrar la fiesta de la Pascua y panes sin levadura, pudimos comprender a través de los estudios y de la comprensión de la fiesta, de cada una de estas tres fiestas que se unen, que estamos hablando de Pesaj, panes sin levadura y primicias. Pudimos comprender muchos aspectos relacionados con el propósito que Dios tuvo para que nosotros entendiéramos estas fiestas, estas citas divinas con Él. Recuerden que las fiestas son citas divinas, son tiempos en los que nosotros tenemos una comunión con Él. Estos 7 días de la fiesta de panes sin levadura, sin duda, quienes pudieron comprender el propósito de la fiesta, a pesar de que los 7 días, todos los 7 días no son días de reposo, lo que sí es cierto es que durante los días intermedios hemos tenido un tiempo de meditación muy importante acerca del llamado que nosotros tuvimos de parte de Dios para formar parte de la nación santa, de la nación de Israel. Cuando nosotros lo entendemos así, entonces comienza a cobrar sentido, un sentido muy, muy apropiado, cada una de las citas. Y ese es el propósito de celebrarlas cada año. Ese es el propósito por el cual el Señor quiso que nosotros entendiéramos la celebración de sus citas, de las citas que tenemos con Él cada año durante todas nuestras generaciones. Y esto es muy comprensible porque cuando comienzas a entender las fiestas, de inmediato no puedes entender toda la magnitud. Y es muy válido que hayas recibido la enseñanza de cada una de las fiestas a través de cualquier fuente. Eso es muy válido. Dios utiliza todo. Dios va a utilizar cualquier persona, a cualquier ministerio, a cualquier instrumento que Dios considere que puede ser el adecuado en el momento adecuado para ti, para llamarte con lazos de amor, a ser parte del Israel que Él está buscando entre todas las naciones,
de las ovejas perdidas de la casa de Israel y también de la casa de Judá, que han perdido su identidad y que están recobrando su identidad. Porque si bien es cierto, la casa de Israel fue primeramente desechada, también es cierto que mucho pueblo judío está en la dispersión y mucho pueblo de judío también ya de la casa de Judá, pues bueno, también ya se ha asimilado a la cultura de las naciones. Eso lo sabemos. De tal suerte que está llamando el Padre a todo su pueblo, como uno solo, y con el propósito de que lleguemos a ser uno solo. En ese sentido, cuando nosotros celebramos las fiestas, pues entonces comenzamos a comprender cada año un poquito mejor el propósito que Dios ha tenido para que nosotros tengamos esta comunión con Él a través de la celebración de las fiestas. Y ese es el reto que tú y yo tenemos. El reto es muy simple. Que no te estaciones, no te quedes en lo que ya aprendiste. Investiga, medita. Y lo que te va a ayudar a profundizar cada vez más en este propósito de cada una de las fiestas, pues va a ser la comunión que tú tienes a través de la Escritura, la comunión que tienes con el Padre a través de su palabra, con tu Biblia, y con tiempos de meditación acerca de lo que aprendiste en esta ocasión. Por ejemplo, algo aprendiste, quizás aprendiste algo nuevo en la fiesta de la Pascua, quizás aprendiste algo nuevo en la fiesta de panes sin levadura, en el propósito de los panes sin levadura, de las hierbas amargas. Independientemente de que el punto principal siempre es que enfoques el propósito de tu celebración en Yeshua, en el Hijo de Dios. Todas las fiestas del Eterno, las fiestas divinas. Y entonces también va a ser muy importante que hayas aprendido algo nuevo quizás en la fiesta de las primicias. Pero lo más importante de todo esto tiene que ver con el hecho de que no solamente tienes que estar agradecido con la persona o las personas que te están compartiendo algo nuevo. Eso es fundamental, por supuesto que es muy importante, pero tienes que enfocar tu gratitud, el punto principal de tu gratitud en Él, en el Eterno. ¿Por qué? Porque todos aquellos que hablamos, compartimos lo que nosotros estamos aprendiendo, todos, absolutamente todos, porque no hay maestros más que uno, todos somos estudiantes, todos somos talmid, somos unos talmidim. En el hebreo, la palabra estudiante o discípulo es la palabra talmid, y por eso el título de este estudio, que a mí se me ocurrió en relación a la gratitud y la lealtad de un talmid. Es decir, ¿en qué sentido tú tienes que aprender a enfocar tu gratitud como un discípulo de Yeshua? Porque cuando él dijo, no se hagan maestros entre ustedes, sino porque uno es su maestro, él habló de él mismo. Él dejó muy claro que él es el maestro y tú y yo somos los discípulos. De tal suerte que aquellos que compartimos simplemente somos unos discípulos más. Ese es el enfoque correcto. Hay unos que van más adelante que otros. Pero no significa que el tipo de gratitud que tengas con la persona que te está compartiendo sea o sea, hasta ahí se estacione. Por supuesto que es importante que quedes agradecido, que tengas en tu corazón gratitud. Y esto tiene que ver con algo que ya debimos haber aprendido
acerca de del tiempo de la liberación de Israel y de Egipto. Es decir, una vez que fuimos liberados, tú y yo fuimos liberados de nuestro Egipto. ¿Cuál fue nuestro Egipto? El mundo. El mundo es una representación de Egipto. Y Faraón está representado actualmente por el sistema de gobierno, de control, etcétera, de trabajo. Tú tienes que trabajar para poder subsistir, etcétera. Todo eso tiene que ver con el Egipto, que en su momento pues, también lo hemos estudiado. Pero entonces, ¿qué debemos decir una vez que ya entendiste que fuiste llamado a formar parte de la nación de Israel? Una vez más, en este año, una vez más que celebraste Pesaj, una vez que el Señor te ha librado de haber permanecido en la muerte en la tierra de Egipto o en el mundo hoy en día, pues simplemente tienes que decir gracias. Y lo más importante es la manifestación de esa gratitud. Es decir, tus hechos tangibles de gratitud van a ser la obediencia, la lealtad a su palabra. No hay otra forma más importante de manifestar la gratitud de un talmid, de un estudiante, de un discípulo agradecido, sino a través de la obediencia a su palabra, la lealtad a su palabra. Y partiendo del principio de la gratitud, tú vas a entender que el concepto de la gratitud está íntimamente ligado al perdón. Cuando tú lo entiendas de esa manera, entonces tu condición acá en tu mente y en tu corazón va a cambiar en automático. Automáticamente va a cambiar. Y te voy a explicar por qué. Ambas acciones son manifiestas en los que verdaderamente son o se constituyen como hijos de Israel. ¿A través de qué? A través de la lealtad. Como ya lo dijimos, a su palabra, pero también la lealtad que le debemos al prójimo, a los hombres. El tema de la lealtad tiene que ver con fidelidad también. Es decir, y lo opuesto a la gratitud es la ingratitud. ¿Esto qué significa? Que lejos de que tú te quedes con una gratitud en tu corazón, puedes en un momento dado actuar en contra incluso de aquellos que han hecho algo por ti, algo que en su momento consideraste bueno y te olvidaste. Eso fue justo lo que sucedió con los faraones que llegaron después del tiempo de José. En el tiempo de José, en Egipto, José el soñador, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, puso a la nación en alto y a través de dones que recibió por parte de Dios, José pudo hacer que la nación de Egipto prosperara, y no solamente la nación de Egipto, sino que ayudara a otras naciones, incluso salvando su propia familia. Y bueno, el asunto es que después de que pasaron años, llegó el momento en que los subsiguientes faraones se olvidaron de lo que hizo José. Y entonces vino la esclavitud. Vino el tiempo de la ingratitud. Entonces eso es lo que no debemos hacer nosotros. Como discípulos de Yeshua,
uno de los principios más importantes que debemos de aprender es la gratitud. Y hace rato yo mencionaba que tú debes de aprender a relacionarlo con el perdón y te voy a explicar por qué. Porque si tú te dices discípulo de Yeshua, y a partir de que tú te dices discípulo de Yeshua, entonces entiendes qué fue lo que te dio una nueva vida. La cruz, el sacrificio de Él, haberse entregado para que tú no mueras, para que tú no permanezcas en Egipto, para que tú no permanezcas en la muerte. Entonces, de inmediato viene a tu conciencia un sentido de gratitud, pero que deriva de ese perdón que tú ya recibiste. Un perdón que tú no merecías y que quizás no pediste. Es lo más seguro. Que quizás no pediste. Pero ¿qué crees? Te fue entregado, te fue regalado. Y cuando tienes discernimiento de ese perdón y de la magnitud de este regalo, surge en la persona que tiene conciencia, surge un sentimiento de deuda. Y la pregunta es, ¿quién que ya entendió la cruz no se siente en deuda con el Señor, con Yeshua? Pues por supuesto que sí. Bueno, ese principio enseñado por el Maestro es justo el principio que tú y yo debemos aprender para ponerlo en práctica entre nosotros. Porque en el momento que tú te olvidas de la gratitud, te estás olvidando del perdón que recibiste de Él. Y si tú te olvidas de ese principio básico, pues no puedes decir que eres discípulo de Él. ¿Cómo? Simple y sencillamente no eres discípulo de Él. Pero si tú te dices discípulo de Él, estás obligado a mantener su doctrina y su enseñanza, no de forma religiosa, sino aplicada a tu vida. La gratitud que tú debes tener y que tienes y que permanece para con el Señor por lo que hizo por ti, debe ser manifiesta entre los hombres, entre tú y tu prójimo. Y sobre todo entre aquellos que han hecho un beneficio por ti. Cualquier beneficio. No importa que sea. Así sea muy pequeño. Desde aprender. Tú como talmid, como discípulo de Yeshua, debes aprender a desarrollar esta sensibilidad de gratitud que genera deuda. Una deuda de gratitud. No como un compromiso, de que tengas que hacer las cosas por compromiso, porque pues, no te queda de otra. No, eso no te sirve a ti, porque se convierte en una carga. Pero cuando lo disiernes en el corazón y de verdad nace la gratitud, entonces comienzas a hacer cosas, muchas cosas, por aquellos que de alguna manera han hecho algo bueno por ti, sin importar qué sea. Acompáñenme a Lucas, por favor. Lucas capítulo 17. Vamos a apoyar todo esto que les estoy diciendo en la escritura, porque pues de nada serviría que fuera solamente mis palabras. Yo esto que les comparto tiene que ver con la palabra, algo que este servidor, este talmid, ha aprendido a través de la escritura. Ok. Lucas capítulo 17, del 1 al 4. Dijo Yeshua a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar. Fíjense qué duro juicio está advirtiendo el Señor. Mejor sería eso que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti,
y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Qué te está diciendo? ¿Cuál es la enseñanza del Señor? Muy simple. Primero, ¿de qué pequeñitos está hablando el Señor? Él está hablando de aquellos que están viniendo a la fe y que de alguna manera tú pudieras ser un tropiezo, pero te está advirtiendo que no lo seas. ¿Cómo? ¿Cómo te está advirtiendo que no seas un tropiezo? Es muy simple. El mismo párrafo nos lo está diciendo. Dice, dijo, voy a leer nuevamente para que vean a quién se lo dijo. No lo dijo a las multitudes. Se lo dijo a ti y a mí, que nos consideramos sus discípulos. Dice, dijo Yeshua a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Claro que sí va a haber muchos que hagan tropezar. Más hay de aquel por quien vengan, por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase en cuello de piedra al molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños, de estos pequeñitos. Es decir, tú que ya eres un discípulo, porque nos está hablando los discípulos, tienes que tener mucho cuidado de no hacer tropezar a aquellos que son unas ovejas más pequeñas que están llegando a la fe de Yeshua. Como a través de tu testimonio, que te anden viendo, que te andes peleando con los demás, con aquellos otros discípulos. Eso es lo que va a generar un tropiezo en aquellas ovejas que están queriendo aprender. Aquellos que se conectan contigo, que te contactan, que de repente buscan algún estudio con tal de recibir agua, y lo único que están viendo es que aquel que se dice que está predicando ya le está echando tierra y piedras a quién sabe quién. Eso, señores, es un tropiezo que no debemos hacer en estos tiempos en los que decimos que hablamos su palabra. Hay de ti y hay de mí que ocupemos estos tiempos hermosos en los que tu función y mi función debe ser hablar su palabra. Por supuesto que tenemos que ocupar de repente algunos ejemplos, pero de forma didáctica. Pero eso no significa que de repente ya empieces a tirarle todo el tiempo incluso no solamente a personas que no coinciden contigo en la forma de que tú estás aprendiendo, discerniendo la escritura. No debes hacer eso. Pero tampoco debes estar todo el tiempo hablando en contra de X o Y sistema religioso. Los sistemas religiosos los ha permitido el Señor con un propósito, y el propósito es divino y tú debes respetarlo. No debes hablar en contra de eso. Tu propósito, tu función como discípulo de Yeshua es hablar su palabra de la mejor manera, con todo el amor. Y de esa manera vas a evitar caer en este juicio que está anunciando el Señor. Vas a evitar que estas ovejas pues caigan en tropiezo. ¿Por qué estás obligado a hacer esto? Porque si tú te dices discípulo de Yeshua, estás obligado a cumplir la Torá. Y la Torá anuncia esto. Acompáñenme a Levítico 19, por favor. Levítico 19, es nada más del 13 al 14. Fíjense lo que dice el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Está hablando de justicia. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, el Señor. Aquí está hablando del tropiezo. El tropiezo puede entenderse en un sentido muy literal. ¿En qué sentido muy literal? Si está hablando del contexto de Levítico, de este capítulo,
19, tiene que ver con justicia. Entonces, de forma literal, debemos entenderlo en ese sentido. Hay personas que efectivamente pues carecen del sentido de la vista, y todo lo contrario, tú tienes que poder ayudarle, ¿no? A una persona. Tú vas en la calle, ves una persona que quiere atravesar la calle, y lo menos que puedes hacer es, si vas conduciendo, pues estaciónate y ayúdale a atravesar la calle. O si estás ahí, pues haz la señal para que se detengan los autos y atraviésalo. No sé, o sea, pero es todo lo contrario a poner un tropiezo. Pero en otro sentido, en un sentido alegórico, podríamos decir, el tropiezo a un ciego tiene que ver, y tenemos que entenderlo, como aquellas personas que no conocen la Escritura, aquellas personas que no conocen el mensaje del Evangelio, y que tú, estando obligado a compartir el mensaje, lejos de esto, simple y sencillamente te conduces de forma que estás provocando tropiezos. Ojo, es muy importante hacer la diferencia a que tú generes tropiezos en la gente, a que las personas por sí mismas comiencen a murmurar y que entre ellos mismos generen tropiezos. Eso es otra cosa. Hay cosas que tú como discípulo no puedes evitar. Eso, pues, ¿cómo le ayudas al ciego si el ciego mismo no quiere que le ayudes? Y digo ciego porque aquella persona que se dedica a murmurar de cosas que ni siquiera sabe, que ni siquiera conoce, pues está generando tropiezo no solo a otros, sino a sí mismo. Y entonces es un ciego porque no es un discípulo, así de simple. Un discípulo no hace eso. Un discípulo está ocupado en algo mucho más importante. Tiene muy poco tiempo para no hacer nada, o no tiene tiempo para no hacer nada. Entonces, la forma más tangible de gratitud a Dios no es no poner tropiezo a los pequeños. Y bueno, los pequeños son estos principalmente. Nosotros debemos entenderlo en ese sentido. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué Yeshua habló tan fuerte con relación a aquellos que sirvieran de tropiezo a los pequeños en la fe? ¿Por qué te imaginas que fue tan duro el Señor? O sea, y obviamente tú tienes que pensar en una respuesta que esté sustentada en la Escritura. Con gusto, quien quiera participar, de los que nos acompañan en Telegram o en el chat. Sí, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, muy lindo por acá. ¿Qué tal, Osvaldo? Yo estaba pensando en Mateo 23, ¿no? Cuando Jesús habla a los fariseos, ¿no? En esa prédica, por así decirlo, donde le manifiesta todas las cosas. Yo creo que por ahí también sería esto que estamos comentando, ¿no? Exacto, justo. Le dice clavo, mi querido Osvaldo. Mateo capítulo 23, acompáñenos y vamos a leer ese versículo específico, que es muy específico. Mateo 23, 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón por la cual Yeshua fue tan duro al hablar de este juicio. ¿Por qué? Porque no le estás dejando entrar al reino a un pequeño que quiere entrar al reino. ¿Qué quiso decir Yeshua con entrar al reino? Él lo dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro, el Hijo de Dios ya estaba entre nosotros.
Esa era la señal más clara, contundente y tangible de que el reino de los cielos se había acercado. Tú debes hacerle entender a un pequeñito de estos que el reino se ha acercado a ellos a través de él, a través de su doctrina, pero no solamente acá, sino acá y en tu forma de vida, esa forma de vida que tú tienes hoy. Una vez que ya entendiste la importancia que tiene para tu vida cumplir la ley del Señor, ese es tu reino, es el inicio de tu reino. Ya comenzaste, de tal suerte que el Eterno ha querido que tú y yo comencemos a estar adiestrados, pero no en el mundo, no viviendo como en el mundo, sino viviendo, teniendo una vida ya como si estuviésemos en el reino. Y tenemos todo para hacerlo. Es decir, tenemos todo el esquema, toda la estructura para entender que nosotros podemos estar comenzando a vivir ya en el reino que se acercó a través de Yeshua, y lo único que tienes que hacer es cumplir su voluntad, cumplir con la Torah. Si tú comienzas a cumplir con la Torah, con las reglas de justicia, con las reglas de alimentación, con las reglas de toda la Torah, todos los principios de vida que nos enseña la Torah, tu vida va a comenzar a tener un giro. Por supuesto, ya no va a ser la misma. Y tu carne te va a decir, es que no puedo, es que es muy difícil. ¿Qué crees? No. Tú comienzas a hacerlo. Y si oras y le clamas al Señor, si clamas justo lo que hizo Israel en Egipto, clamó. De otra manera, el Señor, como dijo, me ha acordado de mi pueblo. Esto no hubiera pasado. ¿Por qué? Porque no hubiera escuchado el clamor de los hijos. Pero si tú ya en tu vida ya estás clamando, pues por supuesto que el Padre te va a escuchar y te va a ayudar, te va a prosperar. ¿En qué sentido te va a prosperar? Justo para que pueda dar ese giro tu vida. Y una vez que tu vida de ese giro, entonces vas a comenzar a disfrutar las mieles del reino que se ha acercado. Eso es lo que tú tienes que manifestarle a estos pequeños. No tus broncas, no tus peleas, no tus disgustos o no tus diferencias con otros ministerios. O sea, por favor, eso no. Y miren, de repente recibimos invitaciones para unirnos a un grupo de controversias teológicas. Bueno, estos no tienen tiempo para aprender. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque te pones a discutir y ¿qué crees? De algo que el día de mañana vas a aprender mejor. Siempre y cuando partas de ese principio, partas del principio que no lo sabes todo. Que tengas humildad, por supuesto. Que tengas la humildad y el corazón de entender. Y no me cansaré de repetirlo, como lo dijo Pablo. El que piense que sabe algo, aún no lo sabe como debería de saberlo. Mientras tú te mantengas pensando de esa manera, entonces Dios te va a prosperar. Dios te va de forma sobrenatural en tu espíritu, va a comenzar a alimentarlo, gota por gota, a fin de que tú puedas asimilar la revelación y el entendimiento y el discernimiento con el amor que debes de recibirlo. Porque de nada te sirve aprender muchísimo, y a final de cuentas pues no te das el tiempo ni la meditación para discernirlo y que todo ese conocimiento aterrice a tu corazón y a tu espíritu, y entonces puedas tú vivir conforme a. Es ahí donde viene la discrepancia en ocasiones.
Una persona que habla, predica y dice una cosa y a lo mejor su vida pues no tiene nada que ver con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es mejor poco. Y que compartas quizás poco. No importa que compartas mucho, eso no es el propósito. No, el propósito de un discípulo no es matarse la vida, acabarse la vida en estar creando estudios y esto y haciendo aquello, el otro. Si al final de cuentas eso ya te causó una carga que no estás asimilando ni tú mismo. Miren, yo les comparto algo personal que aprendí yo. Lo aprendí porque me lo hizo entender el Señor. Durante 9 años me dediqué a transcribir estudios de mi amigo Yosef, Descubre la Biblia. ¿Y qué creen? Yo entendí, no a la primera, pero hubo un momento en que de repente yo veía que yo casi no dormía, me pasaba hasta la noche, luego mi esposa sorprendida se daba cuenta que yo no iba a dormir. Se despedía en la noche, yo escribiendo, y de repente en la mañana se paraba y yo escribiendo, y yo no me daba cuenta del tiempo. Claro, esa pasión nos viene a todos de repente. Pero hubo un momento en que me puse a meditar en eso. Dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto que yo tengo, eso no es normal? ¿Qué creen? Me puse a orar y el Señor me respondió. Así, muy claro me lo dijo. Todo esto que tú haces, todo esto, de este tiempo de transcripciones, cuestionarios, estudios, todo esto que haces, lo hago para que tú aprendas. Lo hago por ti. Te estoy formando como discípulo. Para que yo aprendiera. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido con Descubre la Biblia? Si fue el ministerio que mi padre puso. Por eso el tema de la gratitud. A Dios no le sirve de nada que tú le digas gracias Dios y no, gracias al Señor y gracias Yeshua por tu sacrificio. No le sirve de nada si tú eres un ingrato con aquellos de quien recibiste. No te engañes. Eso no va a pasar nunca. Dios no te va a recibir ninguna manifestación de gratitud. Entonces, cuando yo entendí que todo eso que yo hacía realmente era porque yo lo necesitaba, cada vez que la gente de repente me agradecía y me escribía, bueno, hasta no me querían comprar ya los encuadernados, yo les dije, no, yo no vendo nada de eso, ¿cómo creen? No, para nada. Ay, regálenlos, compártanlos. Cuando yo entendí esto, y la gente, porque es normal, por supuesto que es normal y así debe de ser, pues tienes que dar gracias cuando algo te sirve, algo te edifica. Entonces mucha gente de repente con mucha gratitud nos escribía cosas hermosas y todo. Siempre que tuve la oportunidad de decirlo públicamente, yo lo reitero una vez más, siempre dije esto, y quienes lo han escuchado lo saben perfectamente. No me dejarán mentir. Siempre les dije, todo esto que hago y que de alguna manera a ustedes les ha edificado, no lo he hecho por ustedes. Lo he hecho por mí. Lo he hecho por mí. Porque yo lo he necesitado. Y lo sigo necesitando. Entonces eso, como discípulo, te quita toda expectativa. No esperas nada de nadie. No esperas nada de nadie, absolutamente de nadie. Eso es lo que quiere que tú tengas en tu corazón, como discípulo de Yeshua.
que no tengas expectativas, que no esperes la gratitud de nadie, que no esperes dádivas, que no esperes absolutamente nada, sino que cumplas cuando tus propias palabras, cuando dijiste, soy esclavo, por amor. Como discípulo no puedes quedarte con el conocimiento que ya tuviste una vez. Eso sería un error. ¿Qué es lo que pasa con un profesionista? No deja de estudiar nunca. Nunca deja de estudiar porque se quedaría obsoleto. Es lo mismo un profesionista sigue siendo estudiante toda su vida, jamás deja de estudiar. Y ojo, no importa que de repente dejes de estudiar y te dediques a otras cosas, estudiaste para algo, tienes que continuar conociendo de esa rama, es importante. Por ejemplo, mi cuñada Bárbara es médico, ella no ejerce, pero es excelente médico, y tiene años que no ejerce. Y es excelente médico, o sea, es una mujer que estudia. Ejerce con la familia. Ejerce con la familia, dice mi esposa, claro, pues sí, es una bendición para toda la familia, mi cuñada. Alicia, mi cuñada, por ejemplo, otra de mis cuñadas, ella fue maestra por muchos años, y no sabe qué bendición ha sido para nuestros hijos, para los sobrinos, etcétera. En fin, tú como discípulo, como talmid de Yeshua, tienes que continuar estudiando. Jamás debes quedarte con el conocimiento que ya recibiste. Ojo, y si en el proceso tu conocimiento, tu entendimiento, el discernimiento que tú tienes ya va cambiando un poco o un mucho del conocimiento que recibiste de alguien más, no importa. Eso no es malo. No tienes por qué de repente desechar lo que ya aprendiste. Eso sería una ingratitud muy grande. Todo lo contrario. Y bueno, acompáñenme por favor. Vamos a ver un ejemplo fantástico de cómo es que Yeshua enseña que tu gratitud está ligada al perdón. Como lo vimos en un principio, lo veníamos hablando al principio de ese tema. Cuando tú entiendes como discípulo de Yeshua que tu gratitud debes entenderla y razonarla con el perdón, estás obligado a perdonar siempre, siempre. Pero vamos a Mateo 18, por favor. Acompáñenme. Mateo 18, en sus Biblias. Yo siempre les pido que me acompañen porque yo estoy seguro que yo sé que hay muchos que de repente subrayamos, anotamos en nuestra Biblia para futuras referencias. Y vamos a leer de los versículos 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y está hablando el del reino de los cielos. Y está hablando de relaciones interpersonales. Ya se dieron cuenta, como el reino de los cielos, efectivamente, tú tienes que entenderlo en el sentido de que comenzó a partir de que abrazaste el pacto, a partir de que comenzaste a vivir bajo el gobierno de la Torah. Ese es tu reino que ya comenzó. Y es así como has comenzado, como comienzas a adiestrarte. Dios comienza a adiestrarte, ¿para qué? Para que cuando llegue el tiempo del reino eterno, entonces ya sirvas. De otra manera, ¿cómo vas a servir ahí? Pero vuelvo a leer desde el versículo 23, Mateo 18. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, verso 26, aquel siervo postrado,
suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, misericordia, y yo te lo pagaré todo. Verso 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Fíjense. Y haciendo de él, lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose, hizo lo mismo. A sus pies le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Es decir, debías estar agradecido y actuar en consecuencia, ¿no? Es obvio. ¿Por qué no? Porque me rogaste, dice. Verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas todo, de todo corazón, ojo, de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofrendas. Sus ofensas. Perdón, ofensas. ¿En qué sentido va la enseñanza del Señor? Como ya lo habíamos comentado, el perdón está ligado a la gratitud. La gratitud, cuando tú recibes el perdón, tienes un sentimiento de deuda. Por supuesto que sí. Y ese sentimiento de deuda automáticamente te impide no hacer lo mismo con otros. Pero eso es cuando ya el alma está convertida. De tal suerte que esa es una diferencia más de muchas entre un gentil y un hijo del Eterno, un hijo de Israel. ¿Por qué? Porque el hijo de Israel ya está adiestrado en la Torah, ya está adiestrado en el amor al prójimo, ya está entendido que su amor a Dios no sirve de nada y Dios no lo quiere si tú no tienes amor con tu prójimo y lo manifiestas y lo expresas en hechos tangibles, en tu relación interpersonal con él. Lucas 17, del 5 al 6. Hablando del perdón, cuando dice el Señor, cuando habíamos leído anteriormente, en los versículos anteriores, mirad, desde el verso 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Nada más para confirmar esta enseñanza. ¿Qué principio debemos aprender aquí? Es muy simple. Lo que está diciendo el Señor es una exageración. 7 veces al día, o sea, te vienen a pedir perdón y tienes que perdonar. No, ¿sabes qué? No, realmente vas a esperar 7 veces. Lo que te está diciendo el Señor es muy claro. Tienes de antemano que perdonar sin necesidad de que vengan y te pidan perdón. La gratitud que tú tienes al Señor por el perdón que te dio, te obliga a perdonar a aquellos que te ofenden, incluso si no te piden perdón. Jamás esperes el perdón, porque si tú esperas que te pidan perdón, te vas a amargar.
Y todo lo contrario, si tú perdonas de antemano, teniendo en cuenta que a ti te perdonaron todo, y nunca pediste perdón antes, sino hasta después, que lo entendiste, entonces vas a poder comprender que ese perdón que tú das de antemano, que crees, opera en tu propio beneficio. Es para tu propio bien, para que tu alma esté tranquila, para que tu corazón no se envenene, no se amargue. Tú perdona. Si es difícil en ocasiones, miren, les voy a decir, les voy a dar un tip que a mí me ha resultado. A lo mejor ustedes sí, o a lo mejor no. Si no les resulta, pues intenten otra cosa. Pero, miren, cuando alguien les ofenda, les haga sentir mal, les haga daño, si fue mucho el daño, lloren. No pasa nada. Ponte a llorar con tu padre, póstrate ante él, enciérrate en tu cuarto y dale la queja a él. Dale la queja, pero también ora por aquella persona que te hizo daño, que te lastimó el corazón. Y hay ocasiones en que de inmediato a lo mejor no lloras, a lo mejor te da mucho coraje, no sé, ponte a gritar, no digas groserías nada más, ponte a gritar, o no sé, haz cualquier cosa, ponte a trabajar mucho, ponte a cortar la hierba, el césped, no sé, haz infinidad de cosas, ponte a hacer ejercicio, ponte a correr hasta que te canses. Y ya después tranquilízate. Pero no dejes pasar un día, ese mismo día, perdónale. ¿Por qué? Para que no se amargue tu corazón. Y vas a vivir tranquilo. ¿Y qué crees? Lo más sorprendente que es que aquella persona que, sin importar que haya sabido que te hizo daño, no te va a hablar, no te va a mandar mensaje, no te va a decir perdóname, no te va a decir nada quizás. Y va a pasar el tiempo y a lo mejor esa persona sí se va a quedar con esa situación, porque sabe que hizo daño. Y le vas a causar una gran sorpresa cuando de repente te lo encuentres y lo saludes como si nada hubiera pasado. Estás dando testimonio de que el reino de los cielos está. Tú estás en el reino de los cielos. Y que efectivamente estás dando testimonio de que el reino de los cielos se ha acercado a través del Señor, a través de la vida que te está enseñando a vivir Él. Y les decía, verso 5, dijeron los apóstoles al Señor, fíjense, aumentanos la fe, aumentanos la obediencia, aumentanos la lealtad. ¿A qué? Pues a la Torá. Por supuesto, ¿por qué? Porque la única manera en que puedas tú tener una actitud así es a través de un adiestramiento ya en la Torá. Porque entiendes lo que implica el perdón al prójimo. Entiendes lo que implica no poner tropiezo a los débiles. A los débiles físicamente y a los débiles en la fe. Como dice Lucas al principio de los versículos. Verso 6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Los apóstoles están pidiendo fe, más fe, y lo que Yeshua les responde es que solo deben tener lealtad, obediencia a la instrucción de Dios como para perdonar. Pues aunque sea una lealtad, aunque sea una lealtad muy pequeña, pero que sea una lealtad a su palabra, incluso con muy poco discernimiento. Ojo, muy importante esto.
Muchas personas de repente se preocupan porque hay muchas cosas de la Torah que no las entienden. No se preocupen por eso, aunque sea con muy poco discernimiento. Entonces, si tú eres leal a eso poco, Dios te va a entregar mucho conforme recibas. Utiliza tu lógica. Si de la Torah disiernes o entiendes poco, esto significa que no estás preparado aún para recibir infinidad de discernimiento. No vas a poder digerirlo, como que te atragantas, ¿me entiendes? Tiene que ser poco a poco, poco a poco. Incluso con muy poco discernimiento, pero con fe, o sea, con obediencia, con lealtad, entonces el Señor te va a entregar mucho. Y entonces, eso es lo que ha querido decir Él, cuando dijo que los montes se van a mover, que se desarraigue esa planta para que se siembre en el mar. Toda dificultad, ¿no? Soy aquí. Exactamente. Toda cosa que de repente para ti pareciera imposible, increíble, va a ser posible. ¿A través de qué? A través de algo simple, sencillo, de la obediencia y la lealtad, por gratitud a su palabra. Verso 7 de Lucas 17 dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, o a volver a él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso de gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así pues, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he sido ordenado, os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. La palabra inútil aquí que se utiliza no implica que tengas que decir que no sirves para nada. No te equivoques. No es en ese sentido. La palabra que se traduce como inútil aquí tiene que ver con sin mérito propio. Vamos a leerla otra vez, ese versículo, para que lo entendamos así. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos sin mérito somos, pues lo que debemos hacer hicimos. ¿Ya te diste cuenta? ¿Por qué? Porque por cuanto hiciste simplemente lo que se te pidió que hicieras, los méritos no son tuyos, sino son de aquel que te ordenó que hicieras esto. Y qué patrón o qué señor le dice a un siervo: haz esto y aquello, si no le ha enseñado a hacerlo? Por supuesto que sabe, que ya lo sabe hacer. Por eso es importante que antes de que tú puedas compartir, puedas entender lo que tú estás discerniendo primeramente, para que entonces lo puedas transmitir. Y entonces, aún así, el esfuerzo que tú hayas tenido para poder aprender, estudiar, etc., eso no son méritos tuyos, son méritos de Él. De tal suerte que tú seguirás siendo un siervo inútil. Tú y yo somos siervos inútiles, siervos sin mérito. No podemos reclamar mérito alguno. Somos transmisores. En otro estudio, en otra ocasión les comentaba, les decía: todos somos necesarios, porque el Señor lo dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Todos somos necesarios, pero ninguno hay indispensable. Jamás. No te sientas indispensable para absolutamente nada, porque en menos de un tris el Señor encuentra a alguien que pueda hacerlo. De manera que, si tú tienes ese honor, pues da gracias. Debes dar gracias por el honor que te está permitiendo el Señor de compartir lo que estás aprendiendo, lo que estás discerniendo.
¿Ok? Así es de que lo que tú compartes, créeme, quizás ya lo más seguro es que ya lo compartió alguien más. Simplemente que hay otras personas que aún no lo han escuchado. Ni tú ni yo estamos descubriendo el hilo negro. Nadie ha descubierto el hilo negro. Vamos entendiendo un poquito más cada vez. Verso 11 de Lucas 17. Yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque no se podían acercar por la lepra. Y alzaron la voz diciendo: Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Se dan cuenta? Simplemente les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Y ojo, lo que tú y yo debemos hacer: no le des gracias a tu prójimo antes que a él, antes de aquel que está haciendo el milagro en tu vida. Fíjense, el primer efecto de la gratitud es darle gloria a él. Dice: volvió glorificando a Dios a gran voz. Imagínenselo cómo regresó, gritando gloria a Dios. Y se postró rostro a tierra a sus pies, dando gracias. ¿Se dan cuenta? El efecto es darle gracias a Dios primero que nada. Lo primero, tu primer gratitud es a Él. Y después a los hombres, por supuesto que sí. Tienes que ser agradecido con tu prójimo. Eso es lo que estamos viendo. Este hombre, entendido de la gratitud por el milagro, por lo que recibió, le da gracias a Dios, pero va y se postra ante Yeshua. Y no significa que se van a postrar contigo, ¿no? Eso es un ejemplo muy claro de que obviamente pues, él es el Hijo de Dios, pero es obvio que lo que podemos entender tiene que ver con la gratitud que debemos de tener unos con otros. Dice: y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. ¿Qué significa que era samaritano? Porque dice a propósito: y este era samaritano. No dice: y este era un observante, y este era un super fiel de la Torah. Lo que te está diciendo aquí el Señor es que la gratitud es algo natural que Dios te dio desde que tú naciste. Por esa razón, dijo Pablo, no importa aquellos gentiles que no conocen la ley. ¿Por qué? Porque aún sin tener la ley, son ley para sí mismos. Claro. Desde que tú y yo nacimos, Dios depositó en nosotros el sentido del bien y el sentido del mal. De tal suerte que simplemente el conocer más de la Escritura, de la palabra de Dios, te genera más responsabilidad. Y efectivamente, al que mucho se le da, mucho se le demandará, por supuesto. Pero aquellos que ya partieron con el Señor, pues serán juzgados conforme a sus propios hechos. Ellos serán juzgados en justicia divina en base a estos principios básicos. ¿Por qué dijo este Señor? El Señor era un samaritano, a propósito. Era del norte, era producto de la mezcla de un israelita con extranjeros, uno sin identidad quizás, o que había perdido su identidad.
Lo que te está diciendo es que la gratitud no es exclusiva de los religiosos, la gratitud no es exclusiva de los discípulos, la gratitud es de sentido común. La gratitud es de sentido común. Verso 17, y respondiendo Yeshua dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Fíjense lo que dijo Yeshua. El Señor está confirmando una vez más que no debes esperar gratitud a ti, sino al Eterno. Si alguna expectativa puedes tener tú de aquellos a quienes le compartes, es simplemente que le den gracias a Él. Por supuesto. Gracias, Señor. Y no importa que no se acuerden de ti. O sea, no. Tú no estás para eso. Tú no debes de tener esa expectativa. Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ya se dieron cuenta ahí fue cuando Él mismo, o sea, ya el Señor, hizo la diferencia. Los otros 9 fueron salvados de la lepra. Pero Yeshua habló de ellos en relación a su salvación. Ya se dieron cuenta. A Él le dijo, tu fe, tu obediencia, tu gratitud, tu lealtad a lo que hizo Él, el Eterno, te ha salvado. Sí. Bueno, pues este leproso también puede representarnos a nosotros, y que una de las características que podemos tener cuando hemos conocido a Yeshua, cuando Él nos ha sanado, cuando Él nos ha salvado, pues es esa, la gratitud. Así es. Exactamente. Y dime tú si la gratitud no te genera una deuda. Claro. Pues claro, por supuesto que sí. Cuando tú aprendes ese principio, entonces lo aplicas con tu prójimo. Alguien te hace un favor y ya no sabes de qué manera agradecerlo, de verdad. Y puede decir que la persona te diga, no era necesario que hubieras hecho eso. No, yo sé que no era necesario para ti, pero era necesario por mí. Tengo esa necesidad. Ya te nace. Cuando ya te acostumbraste, ya te adiestraste en este principio importantísimo, entonces agradeces. De repente le mandas un flan, algo, algo apto, por supuesto. Quizás hiciste de comer algo rico y le compartes un plato y le mandas, no sé, algo, ¿no? Que cualquier cosa. Y no necesariamente tiene que ser algo así como que muy... No, cualquier detalle. A veces sabes que una simple llamada, oye, muchísimas gracias por esto, de verdad, me siento agradecido contigo. Es muy simple hacerlo, pero no dejes de hacerlo nunca. Y conforme lo vas haciendo, ese principio se fortalece en ti. Yeshua envió a los leprosos al sacerdote, pero se supone que no se podían acercar a nadie, y sin embargo los envió al sacerdote. ¿Por qué? Es muy claro, acompáñenme al Levítico. Yeshua está cumpliendo, aún en este momento, está cumpliendo la ley. O sea, Yeshua hace el milagro, por supuesto, pues es el Dios que se hizo hombre, pero aún en ese momento cumple un principio de la Torá. Dijo, te voy a sanar, pero no voy a transgredir la Torá. Debe cumplirse. Y fíjese lo que hizo el Señor. Levítico 13. Vamos a leer del 1 al 6. Habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de los hijos de los sacerdotes.
Y el sacerdote mirará y llegará, Mirará pero, la llaga. y mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y parece la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Se está identificando si es o no es lepra. Pero ¿quién tenía que hacerlo? El sacerdote. El sacerdote. No podía hacerlo cualquier otra persona. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y el 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Verso 6. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote declarará limpio. Lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Lo que está haciendo Yeshua al enviar a estos leprosos al sacerdote es esto, cumplir la Torah. ¿Por qué no lo hizo él? Pregunta, ¿por qué Yeshua no lo hizo? Si es el sacerdote de Melquisedec. Porque todavía había un sacerdote en el templo, todavía estaba el templo, Humberto, y Yeshua no había muerto todavía para ser el sumo sacerdote. Así es, Romy. Efectivamente, lo que está haciendo Yeshua es respetar las instrucciones específicas para cumplirse en el templo. Así lo hizo siempre. Porque mientras el templo estuviera en pie, Yeshua no podía hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque estaría transgrediendo la Torah. ¿Qué hubiese sucedido si él mismo lo hubiera revisado? Y por supuesto que lo hubiera sanado y le hubiera dicho, eres limpio. ¿Qué hubiera sucedido? Hubiera transgredido la Torah. Hubiese llevado a cabo un acto fuera del templo. Y esto tenía que llevarse en el templo. Y esto, una vez más, nos enseña que todos los principios bíblicos de la Torá, todos los mandamientos, todas las instrucciones que debían tener cumplimiento específico en el templo, así debían ser. Y él lo enseña una vez más. Este tema lo hemos visto en otras ocasiones y hoy lo confirmamos. ¿Ok? Lo anterior nos enseña un principio de la Torah, la manifestación de la gratitud hacia aquel de quien has recibido un beneficio. ¿De quién recibió el beneficio este hombre? De Yeshua. Pues de Yeshua, por supuesto. Y vino, regresó y le dio las gracias al Señor. Miren, es bien importante que nosotros, que tú y yo aprendamos algo, que no dejemos de observar un principio de la gratitud que tiene mucho que ver con nuestra vida en fe, nuestra vida de fe, nuestra vida, y a veces choco yo un poquito con eso de nuestra vida de fe, porque pareciera que tienes otra vida, ¿no? O sea, realmente si ya tu vida ya es parte de la fe de Yeshua, de la instrucción del Señor, pues simplemente es tu vida. Y algo que yo les puedo compartir y que seguramente ustedes se identifican o se van a identificar conmigo, estoy seguro que sí, tiene que ver con el hecho de la gratitud de haber recibido de otros ministerios. Muchos de nosotros hemos salido de iglesias cristianas, otros quizás de iglesias católicas,
Y otros, pues a lo mejor hay casos en que han comentado que no salieron de ningún sistema religioso y comenzaron en este estudio de la escritura. Pero quienes de alguna manera hemos salido de sistemas religiosos, un principio básico que debes tú aprender es lo siguiente. Este principio de la gratitud que nos enseña Yeshua no está exento de aplicarlo en ese sentido. Dios se va a agradar cuando tú te quedes agradecido en tu corazón de aquellas iglesias, con los pastores, con los servidores, con toda esa gente que de alguna manera hizo algo, mucho o poco, sirviéndote, compartiéndote enseñanza, compartiéndote la Biblia, de una o de otra forma, ya sea equivocados, ya sea con dogmas con los cuales ahora ya no coincides, etc. Eso no impide, no te impide el principio de la gratitud. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la vida de un talmid, de la vida de un discípulo, implica toda tu vida, tu forma de vida tal cual ya no tienes aspectos de tu vida que no tienen nada que ver con tu fe. Eso es una contradicción. Y eso sería una hipocresía. Cuando ya tu vida forma parte de esta forma de discipulado de Yeshua, entonces tú tienes que considerar todo aquello que has recibido de otras personas, de otros ministerios, de otras iglesias, de amigos, de tus padres, de la propia familia, y que en un momento dado simplemente lo hicieron con un propósito bueno. Pero que tú ahora que estés ya sea que estés en las dichosas raíces hebreas, llamadas raíces hebreas, o simplemente te digas como yo, que somos estudiantes de la Biblia, pues no significa que ahora digas, pues, qué bueno que Dios me sacó de ahí, qué bueno que la misericordia de Dios me sacó de ese lugar. O sea, sí, qué bueno que Dios te trajo esto, pero no lo digas de esa manera. Agrega un poco y di gracias. Gracias al pastor fulano de tal por todo este tiempo que dedicó a estudiar y a enseñarme o compartirme la Biblia. Porque lo que menos deberíamos tener es ingratitud para con ellos. Yo les puedo compartir, personalmente yo les puedo compartir que antes de llegar al estudio de la escritura, en este contexto del verso por verso, antes de llegar incluso a descubrir la Biblia como ministerio, yo estuve en otras dos iglesias cristianas, la primera evangélica y la otra carismática, y aprendí mucho. Yo me despedí del pastor de la iglesia evangélica y le dije de frente, le di gracias por todo el tiempo que dedicó a mí, a mi familia. Y obvio le expliqué la razón por las cuales yo me retiraba de la iglesia. ¿Y qué creen? ¿Cuál creen que fue su respuesta? Se puso a llorar. Enrique se llama. Me dijo, me duele mi corazón, pero entiendo que es un escalón más. Fíjense, un pastor evangélico
y me bendijo. Y bendijo a mi familia. ¿Ustedes creen que eso no te genera deuda? Por supuesto. Pero hay que hacer las cosas correctamente. Hay que hablar de frente. Y no digo que no sea, que no haya casos en donde sea diferente, ¿no? Que no lo admitan, que se enojen, por supuesto que sí lo entiendo también. Pero no siempre es así. A mí, en mi caso, yo les comparto esta hermosa experiencia que tuve. Y después en la otra iglesia, igual, cuando ya entendí el verso por verso y ya estaba yo estudiando en Descubre la Biblia con mi amigo Joseph. Entonces yo estaba en esta iglesia carismática con una pastora de Costa Rica, creo, ¿no? Uh-huh. Y fui igual, hice lo mismo. Llegó el momento en que, bueno, ya lo que ya se enseñaba ya no congeniaba con lo que yo estaba comprendiendo, y entonces hice lo mismo. Fui, los busqué, hablé con ellos y les dije, gracias por todo el tiempo, porque fue de mucha bendición. Yo recuerdo el tiempo que estuve ahí y créanme que ahí comenzó a cambiar mi vida. Yo les mentiría, yo sería un hipócrita si yo les dijera a ustedes que mi vida cambió cuando conocí y descubrí la Biblia. No es cierto. Ha sido un cambio, por supuesto que ha sido un cambio súper edificante, muy importante en mi vida y en la vida de mi familia. Pero yo les mentiría si les dijera que mi vida cambió cuando descubrí la Biblia. Mi vida cambió en esa iglesia carismática. Entendí, fue ahí cuando comprendí la cruz. Y haber entendido la cruz me hizo comprender la gratitud y la deuda inmensa con la que hoy vivo en mi corazón. Y después llegué a descubrir la Biblia. Y entonces vi la oportunidad, porque de repente yo hacía mis propias notas, siempre he estudiado, y una vez una de mis cuñadas me dice, oye, ¿por qué no publicas tus escritos ahí en Descubre la Biblia? Y yo no sabía, y ya fue como me dijeron, y ahí empecé a transcribir, con faltas de ortografía y todo, todavía, porque lo hago yo solo, pero empecé a ver qué importante era para mí hacer todo esto. Y fue así como yo les comentaba al principio. Comencé a entender que todo esto que yo hacía y que sigo haciendo, en realidad lo hago por mí mismo. Siento que lo necesito. Últimamente ya de repente veo la posibilidad, cuando veo la posibilidad y tengo la posibilidad de hacer algo para poder apoyar a quienes requieren de algún recurso, como ahora por ejemplo estos medios, ¿no? la transmisión, ¿no? En vivo, algunas cosas que hay que hacer para poder publicar y que estén el material disponible para todos, etcétera. Pues si lo puedo hacer, por supuesto que sí, y si es posible, claro que lo voy a hacer. Pero como le he dicho a mi esposa, pero no voy a hacer algo que no pueda, algo que no tenga la oportunidad. Yo no voy a dar algo que no tenga. Pues no. Por ejemplo, viene la fiesta en casa hemos recibido a familias y es una experiencia hermosa. Cada vez que viene una fiesta del Eterno, como en esta ocasión, vinieron familias. Y para nosotros es hermoso porque nos gozamos mucho de tenerles aquí. Pero hace tiempo mi esposa, muy preocupada, decía, ¿qué vamos a hacer? Y si nos falta esto, y si nos falta aquello. Y yo un día le dije a mi esposa, no te preocupes, no vamos a dar no vamos a ofrecer lo que no tenemos. O sea,
tenemos no es una super casa, es una casa con unas recámaras y tenemos la sala. Dijera un amigo hace tiempo, de la puerta para adentro todo es cama. Y con esa simpleza, con esa sencillez, nos hemos gozado como no tienen una idea ustedes. La gratitud de un discípulo tiene que ser manifiesta día con día, en todos los aspectos. Y no importa lo que tú hagas, así sea muy importante para muchas personas, no te confundas, no eres tú. No eres tú, es el Señor. Todo ese tiempo, todas esas transcripciones, todos esos escritos que han edificado a mucha gente, yo estoy consciente de que no tiene nada que ver conmigo. Y como se los dije hace rato, siempre que he tenido oportunidad lo he expresado y con mucha sinceridad y con mucho respeto. No lo hago por ustedes. Y una vez se los digo. Una vez más se los digo. Cada vez que yo les comparto un cuestionario, sobre todo Génesis es impresionante. De repente ha habido cuestionarios que tardo para hacerlos 2 días. Parto de ceros, pero con todo el aprendizaje que me han permitido tener todas las personas de quienes he recibido. Y esto quiero dejarlo muy claro, quiero aprovechar este pequeño espacio para dejar algo muy claro, amigos. El hecho de que yo haya creado un nuevo grupo de Telegram, que estemos respetando los logotipos y el nombre de Descubre la Biblia, no significa de ninguna manera que yo me haya peleado con mi amigo Joseph. Quiero ser muy categórico y muy claro. Lamentablemente, el desconocimiento de los detalles, pues por causa de ese desconocimiento, algunas personas equivocadamente se han dado a la tarea de estar diciendo que yo me separé de Descubre la Biblia, que ahora enseño en contra de la Biblia, y cosas tan peligrosas en el agravio de ellos mismos. Eso no debería ser, y quiero aclarar esto públicamente. Joseph es mi amigo, es amigo de mi esposa, somos amigos, las familias somos amistades ya de años. El hecho de que nosotros y ustedes, sobre todo los que son estudiantes y que nos acompañan cada Shabbat, desde hace año y medio aproximadamente, se han dado cuenta que los estudios que hemos tenido, sobre todo en Telegram, tienen un contexto un poco diferente con relación a la enseñanza de nuestro amigo Joseph. No en contra. Yo dudaría que fuera. En algunos aspectos sí, bueno, eso sí, lo voy a aclarar. El aspecto de la tradición, yo estoy en contra de la tradición, eso sí es en contra, por supuesto, y yo solamente lo he visto como la intención de un servidor de ustedes de enderezar aspectos de aprendizaje y de enseñanza enfocándolos hacia Yeshua, específicamente hacia la enseñanza del maestro de Yeshua y de sus apóstoles. Pero no significa que yo esté en contra de mi amigo. O sea, no se metan con algo que no conoce. Eso se los suplico, por favor. Yo respeto las amistades de todo el mundo. Y si hay cambios en cómo hacen las cosas, pues yo como podría hablar o decir algo que no conozco. Eso es muy delicado y créanme, eso genera tropiezo en muchos. Lo que acabamos de ver al principio de Lucas. Mucho cuidado por ustedes mismos, se los suplico, no lo hagan. Se hacen daño a ustedes mismos y hacen daño a otros. Eso no debe ser. Entonces, mi consejo, ¿cuál es? Sigan estudiando en Descubre la Biblia.
Descubre la Biblia como ministerio, es un ministerio que va a seguir siendo de mucha bendición. Si ustedes consideran que este pequeño remanente de estudiantes de la Biblia les puede edificar, a ustedes les sirve en algo, pues tomen lo que les sirva. Tomen de lo que les sirva de cualquier otro que se dedique y que dedique su tiempo a la enseñanza. Créanme, el Señor les va a compensar conforme a la perseverancia de ustedes mismos. Dios no les va a compensar por algo que ustedes no perseveren. Si lo que ustedes perseveran es el conocimiento de su voluntad, el conocimiento de Dios, tomen lo que les sirva, de uno, de otro ministerio. Y les invito a que no generemos tropiezo en muchos, porque son muchos los que están llegando y que aún son pequeñitos, como lo dijo el Señor. La preocupación mayor de nuestro Maestro son ellos, aquellos que están empezando a querer entender las profundidades de estas aguas que nos está regalando el Señor. Es bien importante que nosotros comprendamos esto. Mi gratitud y mi lealtad será siempre para con Yeshua y su palabra. Y en mi corazón y el corazón de mi familia llevaremos siempre a descubrir la Biblia y a nuestro amigo Yosef y a su familia. A Yosef, a quien yo amo con un amor fraterno. Con un amor sincero. ¿Ok? Amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Perdonen a este chillón. A veces me cuesta trabajo contener. Y yo sé que ustedes me entienden. Vamos a terminar con este tiempo. Yo espero que ustedes continúen teniendo este tiempo, este día de reposo, con mucho gozo, con mucha gratitud por estos días que nos ha permitido vivir el Señor, llenos de bendición, de mucha abundancia. En las mesas abundó la comida, el pan sin levadura. Ya a partir del sábado en la noche podrán irse a las hamburguesas, si ustedes gustan, a las pizzas. Pero bueno, ha sido de bendición. Amigos míos, muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana tenemos 2 estudios para cerrar nada más. Son otros 2 estudios especiales para cerrar. Una primera parte en la mañana y la segunda parte en la tarde rumbo a Shavuot. ¿Ok? Algunos puntos nada más importantes que debemos de considerar en este proceso, en este camino de 50 días, 49 días rumbo al día esperado de Shavuot. Y a partir del otro Shabbat, entonces ya retomamos nuestros estudios de verso por verso en Génesis y el siguiente evangelio en el Nuevo Testamento en la tarde. ¿Ok? Vamos a terminar con una oración, por favor. Muchas gracias, amigos. Que Dios les bendiga. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, por este estudio tan hermoso que hemos tenido. Señor, gracias te damos, porque de ti proviene todo, Señor. Toda la gratitud, toda la honra es a ti, Papito, por amarnos tanto, por perdonarnos tanto. Gracias te damos, Padre, por tu amor infinito, por sanarnos. Gracias porque cada día, Señor, tú nos muestras el amor, la misericordia. Gracias, Padre eterno, por tanto que nos das. Gracias por la vida de Yosef y de los ministerios que se levantan, Padre eterno, para hablar de tu palabra, para hablar de tu bendita palabra. Que tu palabra, Señor, inunde esta tierra. Que tu palabra llegue a los confines de la tierra a través de quien tú dispongas, Señor.
Gracias por los dones, Señor, porque nos enseñas que las diferencias que puede haber son para bien, porque tú usas los dones de cada uno para bendición de muchos, Señor. Gracias te doy. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén.